Hablemos de El Rey de Espadas, del estudio de mazo que estamos haciendo del tarot The Shadowland Tarot de Mónica Budirsky y atravesemos juntos el pasaje lunar para descubrir todo lo que nos tiene que decir acerca de este rey. Primero que nada vamos a ver o hablar de la imagen donde nos dicen que este rey se encuentra despierto en la noche, altas horas de la noche, escribiendo, actualizando su información, su calendario, sus planes de acciones para el futuro. Es una persona que es muy tranquila, es intelectual y que se siente mejor cuando está solo, cuando tiene esos momentos para él, para pensar, para planear, para etcétera. Entonces ya aquí vamos descubriendo más o menos cuál es como su personalidad. Este arcano nos está pidiendo o nos puede estar hablando en una lectura de juzgar una situación con sí frialdad, pero al mismo tiempo con empatía. Frialdad en el momento de decir, ok, no voy a meter mis emociones, pero voy a intentar entender a esta persona. Entonces, por muy frío que sea este rey y objetivo, se le pide que también tenga ese toque de empatía al momento de hacer un juicio. Se le pide que pues no se enoje, que no reaccione con rapidez y que no sea vengativo, que no guarde rencores. Entonces, cuando estamos hablando de esta situación, pareciera que hablamos un poquito del caballero de espadas, pero justamente al ser un rey ya hay una madurez para poder controlar esas emociones con claridad mental, con frialdad, pero con ese toque de empatía. También nos puede estar hablando de ascensos, reconocimientos de nuestras habilidades. También nos puede estar hablando de ser claro con nuestras ideas, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros jefes para ganar respeto. También nada más nos vuelve a pedir aquí nuevamente que cuidemos lo severo que podemos ser al momento de hacer juicios, porque está como muy latente esta energía, pero hay que mantenernos en esa madurez que puede tener el rey. Incluso nos invita a ser amables con nuestras palabras, a no pensar que por ser claros, por ser directos, tenemos que dejar de lado la sensibilidad. Vuelve a repetirnos esta energía de ser empáticos, sensibles, no por ser claros, no por ser directos, no por hablar con lógica, no por hablar con datos, tenemos que ser como agresivos, malos con las personas o al momento de emitir un juicio. Entonces nos vuelve a repetir aquí esto de ser sensibles y empáticos, que a mí no me resuena tanto con el rey, pero creo que tiene sentido porque al ser maduros sabemos cómo comunicarnos de una manera como efectiva y no de una manera en la que me impongo mis ideas, digo lo que pienso no me importa, creo que sé mejor que todos y entonces te hago notar que tú no sabes o estas cosas. Entonces creo que sí tiene sentido. Tal vez la sensibilidad no me resuena tanto, pero la empatía, la forma en la que lo dices como pensando en el otro, creo que eso sí podría ser del rey, aunque me sonaría más de la reina. Pero me suena el rey como alguien que lo que dice lo hace por sumar y no por restar. A eso me llevaría a mí un poco. También claramente el rey, al tener esta sabiduría, puede llegar a creer que todo lo sabe. Entonces se le invita, cuando salga un rey de espadas en alguna lectura, obviamente dependiendo de lo que estamos preguntando, también te puede decir, corrobora la información, revisa que sea correcta, por muy sabio que seas o por mucha información que tengas en la cabeza, por mucho conocimiento que tengas, revisa que sea correcto, no solo des por hecho que es correcto. Si estamos hablando de que este rey puede ser un compañero de nuestro trabajo o un jefe, pues nos está hablando que sí es una persona que se comunica bien, pero puede ser un poquito enigmático, puede ser reservado, puede ser como difícil de leerlo porque es más como callado, más, pues sí, justamente reservado. Entonces puede ser difícil de leerlo, pero su punto fuerte, digamos, es la comunicación. También estábamos hablando al principio que cuando decíamos sobre la imagen que es un rey que le gusta estar solo, pasar esos tiempos a solas, no es alguien que le afecta estar solo, de hecho los disfruta y le saca provecho, pues también nos dice no te alejes tanto como de todos o no hagas periodos muy largos en los que te aíslas de los demás porque te puede empezar a generar pues algún tema de crisis existencial que por no estar conviviendo con los demás pues te puede afectar. Entonces, claramente es una invitación a equilibrar el pasar tiempo a solas y el socializar.
También, si estamos hablando de sus habilidades, nos puede estar diciendo que justamente usemos sus habilidades de coraje, de lógica, de que es muy estructurado, muy organizado, de que tiene la verdad, pero ya la investigó, ese raciocinio que tiene para algún desafío que se nos pueda presentar próximamente. Nos estaría invitando a usar estas habilidades que puede llegar a tener ese rey de espadas en algún tema que estemos preguntando. Pero poniendo nuevamente el ojo aquí, como que es muy repetitivo esto, porque siento que el rey sí se va al lado pues de sombra, entre comillas, pues puede ser un poquito también incluso arrogante, frío, duro. Entonces nos repite constantemente: aguas con la arrogancia, aguas con la frialdad, aguas con creer que todo lo sabes sin corroborarlo, etcétera. Y claramente, al ser un rey de espadas, pues nos dice: saca tus propias conclusiones, no te dejes llevar por lo que dicen los demás, investiga tú, haz todas las investigaciones que necesites para generar tu propia idea, tus propias conclusiones y obviamente no seguir a ciegas a los demás. Que esto claramente no me resuena de un rey de espadas, pero podría ser de un rey de espadas invertido. Aunque ahí no me resuena tanto, pero ok, digamos que esto sería más si estuviera como invertido. Si estamos hablando de que esta persona puede ser una figura paterna, pues nos puede estar hablando que es una persona que es sarcástica y que utiliza las palabras ya sea para controlar o recompensar. O sea, sabe bien cómo utilizar las palabras, sabe qué decirte para que o hagas lo que quieres o para darte esa palmadita en la espalda sin dártela literalmente, sino con halagos, digamos. Pero obviamente también puede tener estos momentos en los que esas palabras que utiliza saben qué puntos pueden tocar para hacerte sentir algo que tal vez no es tan agradable. Y esto va a depender de su estado de ánimo. Entonces, o lo puedes agarrar de muy buenas o de muy malas. Claro que estamos hablando de no estar en equilibrio. Vuelve a hablar un poquito de la sombra, ¿no? Porque si está en equilibrio, va a saber comunicarse bien, incluso va a ser un buen consejero, va a saber palabras de aliento que decirte para reconfortarte, etcétera. Pero si está desequilibrado, pues puede ser alguien que dice esas cosas que dices: es que lo dice, parece como para herirme, para lastimarme, sabe qué botones tocar. Que también puede ser incluso alguien que nos está aprobando, desaprobando constantemente, pero todo esto a través de las palabras. También nos dice ahí hay que tener cuidado, puede llegar a ser también distante, pero eso sí, tiene un ingenio muy agudo. Si estamos hablando de el rey de espadas en un ámbito físico, pues nos podría estar invitando a observar algún tema de dolores con articulaciones o artritis. En las finanzas nos podría estar diciendo: pon mucha atención en las transacciones. Tienes que estar ahí enfocado en eso para evitar algún tipo de fraude o de mal movimiento. Y en el tema amoroso me gustó porque nos dice: pasa menos hablando y más dando cariño. Entonces puede ser esto, ¿no? Como que es tan frío o se queda tanto en la plática o en, no sé, como que en unas charlas así de mucho tiempo que se le olvida esa parte más de contacto, de cariño, de apapacho, de hacer por hacer sin pensar, ¿no? Entonces se le invitaría a esto. Obviamente, si sale en el tema amoroso, este es el consejo que podríamos dar. Si estamos hablando de la energía de luz de este rey, pues obviamente al ser un rey es maduro, puede ser un asesor, un consejero, un buen comunicador, es controlado y tiene control sobre sí mismo, no es apasionado, entonces cuando tiene que tomar alguna decisión no la va a tomar con pasión, la va a tomar desde la lógica, desde el raciocinio, desde pensando en incluso al futuro, o sea, utilizando más la parte mental. Va a ser muy organizado, muy inteligente, buen comunicador, o sea, vamos a poder platicar con él horas, nos va tal vez a contar muchas cosas, va a saber muchas cosas y, o sea, va a tener esta energía, ¿no? De esas personas que te platican cosas y te cuentan y te dicen de algo que tú sacas un tema y ellos ya te platican: sí, porque tal y tal y tal. O sea, va a ser alguien que va a ser agradable escuchar, pero vamos a ver en la sombra, porque obviamente esto todo se puede pasar al otro lado. También puede ser ambicioso, pero ambicioso como de buena manera, ¿no? Como que quiere lograr sus objetivos, entonces planea, organiza, hace planes de acción para lograr lo que quiere. Del otro lado, en la parte de la sombra, puede llegar a ser inmaduro, muy crítico,
caótico, ser como muy reservado, muy callado, muy hacia adentro, estar mucho tiempo en silencio, como es gente con la que no puedes entablar una conversación porque de esas personas que sí, no, bien, así, ¿no? Como que no logras entrarle. Puede ser una persona enojona, entonces no diría mecha corta como tal vez la energía de los bastos, pero que, no sé, ese tipo de personas que algo les dices y que están dándole vueltas en la cabeza y ya. O sea, por tanto darle vueltas en la cabeza ya se enojaron porque tal vez se imaginan otra cosa, creyeron otra cosa, entonces puede llegar a ser enojón, puede ser desorganizado. Decíamos que cuando está en luz pues es muy organizado porque es ambicioso y quiere cumplir sus objetivos y entonces planea y tiene estructura y tiene orden. Bueno, cuando no es desorganizado, puede llegar a ser incluso un dictador. Estamos ya hablando de esa energía muy, muy en sombra y puede ser una persona que es muy inactiva. Entonces no toma acciones, todo el tiempo está pensando, pero no lleva a cabo ninguna acción. Y por último, puede ser un sociópata. Entonces, en el lado como de sombra, pues sí, puede ser alguien como complicado. ¿Qué reflexiones nos trae esta carta? Bueno, primero nos está invitando a pensar cómo nos sentimos con la autoridad, porque este es un rey, bueno, en general todos los reyes, pero sobre todo este es como la autoridad. Entonces, ¿cómo nos sentimos respecto a la autoridad? Cuando sale este rey, podría ser una pregunta que nos podemos hacer para ver si estamos teniendo complicaciones con la autoridad, si tenemos problemas con el jefe. ¿Por qué? ¿Qué está pasando con nosotros y la autoridad, con nuestro papá, con alguien que para nosotros es autoridad y estamos teniendo dificultades? Puede llegar a ser un tema no de esa persona, sino de nosotros con la autoridad. También nos puede estar diciendo que vayamos hacia adentro buscando un consejo interno de ese rey de espadas que pues todos tenemos de alguna forma, pero pues a veces no lo escuchamos o a veces puede estar un poquito en sombra o a veces no acudimos a un consejo a nosotros mismos, a ese rey de espadas que tenemos interno. Entonces nos puede estar diciendo, estás como tomando en cuenta ese consejo interno, eso que te llega, que es más desde la lógica sobre algún tema, sobre alguna situación complicada o ni siquiera lo tomas en cuenta. La otra, y que va muy ligada, es que si estamos evaluando situaciones de forma objetiva, sobre todo cuando somos nosotros o nuestra decisión es como importante en esa situación. Entonces, aquí nos estaría diciendo, por ejemplo, si estamos preguntando sobre es que quiero saber si hago esto o no hago esto y sale un rey de espadas, la decisión que tomes tiene que ser con objetividad. Otra cosa es que nos pongamos por ejemplo, nos sentemos y digamos, ok, haz preguntas correctas tanto a ti si estás buscando un consejo interior o a los demás. Pregunta, porque tal vez las preguntas correctas te pueden ayudar en este momento. Pregunta, no te quedes callado, no te quedes con dudas, pregunta todo. Por ejemplo, voy a ir, no sé, con algún consejero, pues pregunta todo, no te quedes con dudas, si algo no te queda claro, pregúntalo. No te quedes con dudas y haz las preguntas correctas. Igual tienen que ser como preguntas directas, no te vayas como por la tangente. Ese rey es muy directo, entonces haz preguntas directas que respondan lo que quieres saber. Y si no la responden, busca otra manera. Pero hay que hacer preguntas correctas porque nos puede ayudar muchísimo. Y por último, nos dice que si vamos directo al grano cuando alguien nos pide consejos o somos de esos que empezamos por aquí y ya me fui por acá y luego decimos, ¿pero de qué estamos hablando? Entonces, nos puede estar diciendo, si alguien te va a pedir un consejo o estamos hablando, por ejemplo, es que no sé qué consejo darle a mi hija, bueno, tiene que ser un consejo que sea muy directo. Sé claro o clara con las personas. No te vayas por la tangente, no te vayas por las ramas. Tienes que ser directo, como lo haría un rey. Pero recordando también que durante toda la información que nos han dado es que tiene que ser empático y sensible. Entonces el consejo tiene que ser directo, tienes que decir las cosas como son, sin tanta florecita, pero al mismo tiempo cuidando las maneras, las formas y teniendo empatía por la otra persona para que sea bien recibido ese consejo.
Sí me gustó, algunas cosas me suenan un poco de la reina de espadas, pero en mi método yo creo que sí aplica, porque en mi método cuando está invertida la carta, yo lo llevo a la carta anterior, que sería la reina de espadas, entonces me resuena un poquito más. No sé si el rey sería tan empático y tan sensible, pero creo que al tener esa madurez, como les decía, puede tener más cuidado. Más que empatía es como va a tener cuidado en cómo dice las cosas para no herir a los demás, porque por muy directo que sea, pues tiene ya la madurez para cuidar esa forma de comunicarse, ¿no? Ser políticamente correcto. Entonces, me gusta. Dime tú si te gustó, si no te gustó, qué le agregarías, qué le quitarías, qué te pareció. Te agradezco mucho por estar aquí, escuchar el audio, que toda esa energía que inviertes se te regrese multiplicada en donde tú necesites apoyo y que tengas un excelente día y buena vibra para todos. Bye.